Bueno, ya a las 9:40 en la República Argentina está Muki Tenenbaum, analista internacional, para hablar un poco de lo que está pasando en Medio Oriente. La última vez que conversamos con él, Juli, daba la impresión que todo iba a concluir, digamos, ¿no? Sí. Que Trump iba a terminar, que estaba todo más o menos resuelto. Bueno, parece que todo está volviendo a foja cero. Hay bombardeos y hay una tregua que está rota en medio de los funerales que están concluyendo de Estado tras el asesinato en el comienzo de esta guerra de justamente Khomeini, que era el líder por más de 30 años en el régimen iraní. Muki, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Un gusto. Buena mañana. ¿Cómo estás vos, Paulino? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué estás viendo ahora? Bueno, estoy viendo, pasaron varias cosas importantes. Trump llegó al acuerdo en mi opinión, por tres motivos, dos de los cuales ya no los tiene más. El primero era el Mundial. El segundo era el 250 aniversario de Estados Unidos y el tercero era las elecciones. Estos eran los motivos por los cuales Trump había quedado en una tregua y de hecho no movió un solo soldado de ahí, ¿sí? Uh-huh. No es que se fueron barcos, no es que hubo ningún comienzo de un acuerdo de paz. Mientras tanto, mandó a negociar y seguía negociando. Estados Unidos ya no está más en el Mundial. Los 250 aniversarios pasaron. Y Trump fue a Turquía a encontrarse con toda la gente de la OTAN, hablando muy bien de Erdogan, del presidente de Turquía, que es un semidictador, ¿sí? Ahí en el medio tiene a los jefes de la oposición en la cárcel, un hombre difícil. Correcto. Y estuvo alabándolo mucho. Y la lógica es que él estaba esperando un recrudecimiento con Irán y no quería, él mismo lo dijo, en su momento, no quería que Turquía tome una posición contraria a la de Estados Unidos o que se sienta amenazada Turquía por Estados Unidos. Yo creo que ese es el motivo de ese, yo te diría, derroche de alabanzas que le dio a Erdogan. Pero lo que estamos viendo en este momento es un ida y vuelta, que Trump incluso dijo, quizás los demás mis negociadores van a seguir negociando, pero yo ya estoy cansado de esto. Esto es, yo diría, más de lo mismo. Un poco menos ahora, como te dije, porque tiene menos necesidad, ¿no? En cualquiera de los casos iba a durar 4 semanas como máximo y estamos en 5 meses, ¿no? 28 de febrero. Sí, es cierto. Trastocó la economía mundial, aumentó el precio de la energía, subió los fertilizantes, aumentó el azufre, devolvió la inflación, perspectivas de algún estancamiento económico en algunas regiones, subió tasas de interés, encareció el crédito para los habitantes en Europa, en los Estados Unidos también, generó una crisis en temas de deuda en algunos lugares, no tan importante, pero relevante. Quiero decir, algunas cosas también pasaron en el medio que trastocaron la economía y yo no sé cuán a favor de Trump juega eso, ¿no? La lista que vos enumerás no es igual una cosa de la otra. Correcto. Primero el tema del petróleo. El petróleo, primero que durante esta tregua pasó mucho petróleo por Hormuz y fue, me imagino, a llenar de vuelta las arcas de petróleo que se habían quedado bastante vacías. Segundo, la tasa de interés en Estados Unidos no subió. No. No bajó tampoco, como se esperaba que baje, pero no subió tampoco. Y no parece que vaya a subir, aunque vamos a ver qué va a pasar con la inflación. La pregunta es que la inflación americana si tiene algo que ver con el combustible, ¿no? Y la respuesta probablemente es no. Por lo menos todos los análisis, desde Bloomberg hasta Wall Street Journal, dicen que estamos hablando de una incidencia muy chica del precio del petróleo en el valor en la subida inflacionaria que hay en Estados Unidos, que quizás se debe a otros factores. El problema de Trump son las elecciones que tiene ahora en noviembre y qué le importa a la gente. Es lo único para saber qué le importa a la gente. Y la gente aparentemente le importa llegar a fin de mes. Este tema es el tema central de Trump y que creo que no pasa por esta guerra. Por otro lado, él tiene un problema más serio. Él no puede dar la impresión que él perdió esta guerra. Para la imagen de él es un desastre, Paulino, esto. Es un dolor de cabeza terrible. Bueno, esa era la sensación que se tenía con el armisticio, digamos, casi planteado en estos términos, ¿o no? Se cayó la comunicación con... Sí, ahí sí. te vi, perdón. Ahora estás de vuelta. No, se cortó un segundo, hubo un segundo de corte. Sí, tenés razón. Desde el punto de vista este armisticio que él llegó, estaba basado en una idea de que Irán va a cumplir. Irán no cumple nunca acuerdos, nunca cumplió acuerdos. No iba a pasar en este caso tampoco. Y sigue sin cumplirlos ahora.
Él ahora tiene muy pocas, las opciones de él son bastante difíciles, y ninguna es demasiado satisfactoria. O termina la guerra esta del todo como podía haberla terminado y no la terminó, o sigue haciendo agua el modelo, llamémoslo así, ¿no? El modelo cese de fuego y él va a vivir con una ida y vuelta tratando de convencer a los iraníes de que continúen esta ida y vuelta, porque eventualmente después de noviembre, cuando ya esté libre de las elecciones, se va a poder dedicar más a este tema, ¿no? Correcto. ¿Cómo queda Israel en este contexto? Porque definitivamente el principal impulsor tiene asidero en Israel, y la verdad es que lo que habíamos visto es un distanciamiento entre Israel y Estados Unidos, porque las condiciones en las cuales Estados Unidos se replegaba no eran necesariamente las que Israel pretendía. ¿Qué está pasando ahí? No, el distanciamiento no es entre Israel y Estados Unidos, es entre el público israelí que esperaba una resolución más al estilo israelí, ¿sí? Como Israel terminan las cosas, y hay elecciones ahora en Israel. Claro. Pero ninguno de los candidatos a elecciones habla mal o alimenta o utiliza un conflicto con Estados Unidos, de que Estados Unidos no cumplió. Esto no está en este momento en el tablero de las elecciones en Israel. Están mucho más los temas personales de Netanyahu y sus juicios y el 7 de octubre. Está más dirigido ahí. Yo no te diría que hay lo que hace Trump es utilizar a Netanyahu a veces para dirigir, que los golpes se dirijan más hacia él que hacia sí mismo, y diciendo que si no fuera por él, Israel hoy no existiría, y ese tipo de barbaridades que los israelíes ya aprendieron a ignorar, y que todavía le falta al resto del mundo aprender a ignorar estas cosas, ¿no? Claro, Muki, sacando este capítulo de Israel, que es el que verdaderamente genera rivalidad con Irán, si Estados Unidos mantiene este nivel de bombardeo y cada tanto hace una especie de paz intermitente, ¿crees que esto se puede convertir en algo así como lo que pasa en Rusia con Ucrania? ¿Que sea un conflicto latente? No, es muy distinto. El conflicto en Ucrania no es nada latente. Es un conflicto armado, serio, donde mueren 1.500 soldados rusos por día. No, pero no me refiero a eso. Perdóname, lo estoy comparando con lo que pasa, con el impacto que tiene en la economía global. El conflicto entre Rusia y Ucrania tuvo un impacto de inicio. Los precios en los mercados, incluso de los commodities, absorbieron ese conflicto y después soslayaron el conflicto como si no existiese. No digo que no tenga relevancia. Ahora esto pareciera pasar lo mismo, porque tuvo un impacto de inicio y sin embargo, cada tanto, cuando hay un recrudecimiento, las bolsas dan cuenta, pero el petróleo se mantiene en una franja arriba, estable, y los mercados vuelven a subir a pesar de que la guerra existe. Totalmente de acuerdo con tu análisis. Bien. Con una sola salvedad muy chica, y es que hay demasiado petróleo en el mundo. Okay. Sigue habiendo mucho petróleo. Por eso el impacto de los de Hormuz no fue lo que tenía que haber hecho. El petróleo tenía que haber llegado a 200 y apenas arañó en algún momento los 120 y volvió a bajar, y como dijiste, se quedó en esa franja. Sí. Creo que esa franja se volvió a cortar, perdón. Sí, creo que en esa franja, creo que en esa franja va a seguir quedándose el petróleo, en esa franja donde se mueve esto, ¿no? Pero vos te imaginás en algún momento un acuerdo de paz después de esto último que pasó. ¿Te imaginás ya que alguno de los dos tenga que ponerle fin intempestivamente al conflicto, si es que eso existe? No, acuerdo de paz nunca pensé que va a haber. Y sigo sin pensar que va a haber. No, acuerdo de paz, para eso necesitas que el otro lado, para eso necesitas un país que no solamente que firme, sino que cumpla los acuerdos. Claro. Irán tiene un excelente récord de nunca haber cumplido un acuerdo. Ellos están invictos hasta ahora. Claro. Muki, como siempre, enorme placer, un verdadero gusto. Hasta la próxima y el placer. Feliz Día de la Patria, además. Sí, feliz Día de la Patria, y el sábado, por favor, no me hagan pasar lo que pasé. No, yo digo lo mismo. Que estemos más tranquilos, ¿no es cierto? Claro. Todo lo que quieras, ¿sí? ¿Viste? Pero déjeme vivir, sí, claro. Tratemos de hacerlo un poquito más moderado todo. Bueno, un abrazo enorme, gracias, Muki. Un abrazo. Muy gentil. Ahí estaba Muki Tenenbaum hablando de lo que está sucediendo en Medio Oriente con el recrudecimiento del conflicto, que en todos los casos es el denominador común interplanetario, en lo que ocupa el mundo. Sí. Bueno, pequeña pausa, 9:49 en la mañana. Por supuesto, todo lo que va a suceder en la Catedral Metropolitana va a centrar la atención en un ratito nada más.
todo lo que quedó pendiente de Tucumán, la foto, los gobernadores, la cadena nacional del presidente, es otro de los hitos. En un ratito hacemos un pequeño repaso. Y habló Villarruel y por primera vez reconoció que tiene intenciones de ser candidato a presidente. Y dijo una famosa frase de Perón: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Casi como disociándose de la idea de los improperios o el destrato del presidente hacia algunas personas. Bueno, no